Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo, domingo quinto de Pascua. El evangelio que se nos propone es Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta los sarmientos que en mí no dan fruto. Los que dan fruto los poda para que den aún más. Ustedes están ya limpios por la palabra que les he anunciado. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no permanece en la vid, ustedes tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si uno no permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará. Los toman, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Mi Padre será glorificado si dan fruto abundante y si son mis discípulos. Este es el evangelio bello que se nos regala. Quisiera ubicarlo en el contexto. Este evangelio escuchado hace parte del bellísimo y profundísimo discurso de despedida que Jesús pronuncia en el contexto de la última cena, Juan capítulos del 13 al 17. En efecto, este paso del evangelio, Juan 15, 1, 8, constituye el inicio de la segunda parte de este gran discurso que ocupa los capítulos del 15 al 17. Un discurso pronunciado en una atmósfera con olor a Eucaristía, a sacerdocio, a mandamiento del amor, a promesa del Espíritu Santo y a oración. Quisiera invitarlos a que concentremos la mirada del corazón en algunos elementos literarios dignos de ser resaltados. El primero de ellos es la autodefinición solemne que Cristo hace de sí mismo diciendo: yo soy la vid verdadera. Ego eimi heam pelos gealetine. Juan 15, 1. Autodefinición de Jesús que él repite en el versículo 5. Esta es la séptima y la última autodefinición de Cristo usando la expresión solemne yo soy. Después de haberse autodefinido diciendo yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por último, se autodefine diciendo solemnemente yo soy la vid verdadera. Ha de notarse que todas estas autodefiniciones están dentro de un marco exquisitamente eucarístico, pues la primera de ellas dice yo soy el pan de la vida y la última de ellas yo soy la vid verdadera, pronunciada precisamente en el lugar en que fue instituida la Santa Eucaristía y en la tarde de la última cena en que fue instituida la Santa Eucaristía. El segundo elemento literario digno de ser resaltado es la presencia significativa del verbo permanecer, en griego el verbo meno, el cual se halla en estos 8 versículos 7 veces. Sin duda es la presencia que más se resalta y por ello la presencia que porta el mensaje principal. Un tercer elemento literario digno de ser resaltado es la expresión portar fruto, en griego karpon pherein, que solemos traducir como dar fruto, la cual se halla 6 veces en estos 8 versículos y que tiene una estrecha relación con el verbo permanecer, pues permaneciendo se da fruto y dando fruto se permanece. Para nuestra meditación propongo 2 ideas. La primera, somos sarmientos de Cristo vid. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, dice el Señor en el versículo 5. Nos habla, por tanto, de una relación vital que permite la circulación de la savia
del Espíritu Santo que da vida fecunda y fecundidad viva. La segunda lectura que escuchamos en este domingo, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 18 a 24, nos propone la manera cristiana de permanecer unidos a Cristo como sarmientos a la vid. Se permanece unidos mediante la fe que actúa por el amor. Se permanece unidos a Cristo mediante el amor que cumple los mandamientos. Se permanece unidos a Cristo mediante el cumplimiento de los mandamientos que propicia la inhabitación de Dios en nosotros. Se permanece unidos a la vid mediante la inhabitación de Dios que implica el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en el creyente y que como savia santa permite que produzcamos el fruto que Dios quiere. Ahora, la inserción en Cristo vid implica la inserción en la iglesia de Cristo. El Catecismo de la Iglesia en el número 755 dice que el labrador del cielo plantó la iglesia como viña selecta. La vid verdadera es Cristo que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en él por medio de la iglesia. Allí termina la citación del Catecismo de la Iglesia. Notemos lo que enfatiza. Permanecemos en él por medio de la iglesia. Es el caso vivido personalmente por el apóstol Pablo, del cual se nos narra en la primera lectura que escuchamos en este domingo, Hechos 9, 26 a 31. El apóstol Pablo había vivido su experiencia de encuentro personal con Cristo resucitado. Él había sido llamado personalmente por Cristo resucitado. Él se había unido a Cristo mediante la fe, pero él entendió que él, para ser sarmiento, no solamente debía unirse a Cristo vid, sino que debía adherirse a la iglesia que Cristo dejó en la tierra. Por ello, dice Hechos 9:26, que él buscaba unirse, adherirse a los discípulos, es decir, a la iglesia. Y esto no fue fácil para él. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que los demás discípulos, la iglesia, desconfiaban de él. Le tenían miedo porque había sido hasta hace poco un gran perseguidor de la iglesia, porque no creían que él fuese ya un verdadero discípulo. Pero el apóstol Pablo no se desanimó, no desistió, pues sabía que como sarmiento, su unión con Cristo vid no era plena si no se unía a la iglesia de Cristo. Así que gracias a la mediación de Bernabé pudo unirse a la iglesia y así ser plenamente discípulo y sarmiento de Cristo vid. En efecto, se dice que estaba con ellos y entraba y salía hacia Jerusalén anunciando con valentía el nombre del Señor. Hechos 9:28. Allí está la expresión estaba con ellos, en griego en metautón. Ese estar con ellos que expresa su inserción en la iglesia, su pertenencia a la iglesia, su adhesión a la iglesia, su inclusión en la iglesia es sumamente importante y nos deja una enseñanza valiosa. Solo se es plenamente sarmiento cuando pertenecemos a la iglesia que Jesús dejó en la tierra. Una iglesia que ya va mostrando sus rasgos de catolicidad, que se va mostrando como iglesia católica, como se ve en Hechos 9:31. Para el apóstol Pablo, estar con Cristo implica estar en la iglesia. Unirse a Cristo implica unirse a la iglesia. No existe un estar con Cristo sin estar con la iglesia. No existe un unirse a Cristo sin unirse a la iglesia. Como no se está en la iglesia sin Cristo, no se está en Cristo sin la iglesia. Ser sarmiento de Cristo vid implica estar en Cristo e implica también estar en la iglesia de Cristo. Segunda idea, permanecer fructificando, fructificar permaneciendo.
El verbo permanecer, decíamos, se repite 7 veces en estos 8 versículos e indica por tanto la actitud que Cristo espera de nosotros sus sarmientos y es la clave del dar fruto, expresión que decíamos se halla 6 veces. Cristo ha hecho todo para permanecer en ti. ¿Qué haces tú para permanecer en Cristo? Sin permanecer en Cristo, repito, sin permanecer en Cristo, se es un sarmiento seco e infructuoso, destinado al fuego. Permaneciendo en Cristo, se es un sarmiento vivo, fructífero, destinado a la luz. Permanecer implica constancia perseverante, perseverancia tenaz, tenacidad contumaz, contumacia resistente, resistencia resiliente, resiliencia persistente, persistencia paciente, paciencia amorosa. No dejarse separar de Cristo y de su iglesia por nada ni por nadie. Características del permanecer son la reciprocidad. Cristo permanece en nosotros y nosotros en Cristo. La individualidad, porque nadie puede sustituirte en el permanecer en Cristo. La continuidad, porque significa que permanecemos en el tiempo. La vitalidad, porque permaneciendo en Cristo sentimos cómo el Espíritu nos comunica la vida divina. Y la fecundidad, porque permaneciendo en Cristo vid, nosotros damos el fruto que glorifica al Padre y que nos constituye como verdaderos discípulos. Cómo es importante recalcar esto que resaltaba el Evangelio de Juan, la permanencia. En esta que es la época de la no permanencia, en esta época en que escuchamos hermanos de fe que dicen yo creo pero no practico, o sea, no permaneces. O dicen yo soy creyente pero no voy a misa, o sea, no permaneces dentro de la comunidad eclesial. O yo creo en Cristo pero en cualquier iglesia. O yo soy cristiano pero en cualquier iglesia. No, el reto que nos propone el Evangelio es permanecer en Cristo como sarmientos en la vid y eso implica permanecer en la iglesia de Cristo. Escribió San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, quien cree que puede dar fruto por sí mismo no está unido a la vid. Quien no está unido a la vid no está en Cristo y quien no está en Cristo ciertamente no es cristiano. María, la Virgen Madre, que nos regaló el fruto bendito de su vientre, nos ayude a permanecer en Jesucristo y en su iglesia y así producir el fruto que el Padre quiere, la vida nueva que nos da el Espíritu Santo. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.